A ver un señor muy entusiasta hacer un anuncio que seguramente tenía un caldo de cultivo muy especial y favorable, porque si no, no se podía animar a decirlo con esta alegría. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Que haya buenos trenes, cómodos, que se cumplan los horarios, que no se cancelen las frecuencias previstas. Y eso está ocurriendo gracias a todo este proceso de transformación de los ferrocarriles, al proceso de privatización. El ministro anunció un sistema de retiro voluntario para 30.000 trabajadores de ferrocarriles argentinos. Tenemos planeado retirar 30.000 trabajadores ferroviarios. Muy pronto, ya se están comenzando a producir los retiros voluntarios. Con la felicidad que hacían estos anuncios. Y ahí es que empieza a aparecer el nuevo José Pedraza. José Ángel Pedraza nació en 1943 en Deán Funes, Córdoba. Su padre era peón ferroviario y él, junto a sus 7 hermanos, eran muy humildes y pasaron hambre. En 1960 ingresó al ferrocarril Belgrano como obrero. Al mismo tiempo se hizo marxista, aunque luego se acercó al peronismo. Su transformación comienza a fines de los 80, cuando de la mano de Menem pasa a formar parte del directorio de Ferrocarriles Argentinos y apoya las privatizaciones de los trenes y la reducción del personal, que pasa de tener 114.000 empleados a 20.000. Los empleados despedidos pasarán a ser tercerizados por empresas subcontratadas. En 1996, Pedraza asumió la Secretaría General de la Unión Ferroviaria y la conduce desde entonces. Ahí nos detuvimos en lo que es la presentación animada de José Pedraza, 1996. Saltemos a 1998. Corría la tarde del 18 de diciembre de 1998 en la localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. En el acto político, el presidente Carlos Menem entregaba la concesión por adjudicación directa del ferrocarril Belgrano Cargas a José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, por 30 años y con un subsidio de $50 millones. El caso particular es el de Belgrano, que tercerizó el mantenimiento de locomotoras, de vagones y de vías, con el riesgo de que estos trabajadores fueran a engrosar la fila de desocupados también. La Unión Ferroviaria los organizó en cooperativa, los capacitó y está haciéndose cargo de este mantenimiento de locomotoras, vagones y vías. El Belgrano Cargas, como todo el sistema ferroviario argentino, está subsidiado por el Estado, y todas las obras de infraestructura que se hace, la reconversión del sistema de rieles, es decir, toda obra que se desarrolla en el sistema, la paga el Estado. La AFIP detectó que de esas obras que supuestamente figuraban en los balances de Belgrano Cargas, las empresas que habían hecho esas obras no habían pagado tributo. ¿Y qué se encuentra la AFIP en esos años? Con 3 tipos de situaciones. Cuando exige el pago de los impuestos que supuestamente esas empresas que habían hecho las obras del Belgrano Cargas no lo habían pagado, encuentra primero que había empresas inexistentes, es decir, directamente empresas fantasmas que no existían y que supuestamente habían facturado al Belgrano Cargas obras. Un segundo grupo de empresas, que eran empresas que existían, eran empresas reales, pero cuando les dicen, bueno, usted hizo tal y tal obra para el Belgrano Cargas, y le muestran las facturas, las empresas dicen, jamás trabajamos con el Belgrano Cargas. Y el tercer grupo de empresas son empresas que supuestamente habían hecho obras grandes, por ejemplo, la reconstitución de todo el sistema en Santa Fe después de aquella famosa inundación, y que eran empresas pequeñas, prácticamente algunas sin personal, sin uso de sus cuentas bancarias, es decir, empresas que jamás podrían haberse hecho cargo de semejantes obras. Por lo que sabes, Horacio, así ha sido todo. Sí, así ha sido todo, y la parábola de Pedraza es lamentable. Yo lo conocí
hace más de 40 años a Pedraza, hemos militado juntos en la Secretaría de los Argentinos. Él era un dirigente ferroviario muy combativo, en ese momento militaba en uno de los partidos marxistas. Si hubiera sabido cómo tratar el tema, hubiera traído documentos de esa época donde él habla que parece escuchar a Néstor Pitrola cuando hablaba Pedraza. Y luego, digamos, se ha convertido en lo que es ahora, ¿no? Vive en Puerto Madero, es propietario de las empresas que explotan a los trabajadores ferroviarios. En vez de ser dirigente sindical, es patrón. La tercerización es un elemento perverso que se usó en la década del 90 para licuar los salarios de los trabajadores. Los trabajadores que están en esas empresas ganan la mitad de lo que gana un ferroviario que está en las empresas prestadoras del servicio, y además se ha destruido, digamos, en el país, desde Martínez de Oz en adelante, Martínez de Oz, Menem, Cavallo, digamos, han destruido el sistema de comunicación por ferrocarril en la Argentina, cosa que no ha hecho ningún país que se respete a sí mismo. Han dejado pueblos fantasmas en todo el país, han dejado... Con la alegría que Martínez de Oz decía, clausuramos 1000 y pico de estaciones. La felicidad de ese hombre. Yo me pregunto, Horacio, detrás de la tranquilidad y alegría con la que él manifestaba eso, ¿qué había hecho el periodismo, la clase política para favorecer que alguien pudiera decir muy suelto de cuerpo que estaba destruyendo una de las bases más importantes de la economía del país? Bueno, en ese momento el periodismo no tenía mucha libertad para decir nada. Digamos, Martínez de Oz habla en 1981, después... Pero el establishment económico seguramente amparaba esa idea. Pero sí, por supuesto. Digo, ese proyecto no es personal de Martínez de Oz. Digo, la destrucción de los ferrocarriles es un viejo programa del Banco Mundial. Hay un famoso plan que se llama Plan Larkin, que se empezó a recomendar a la Argentina inmediatamente después del derrocamiento de Perón, y que se fue aplicando en cuentagotas con gran resistencia de los trabajadores. Yo, en mi primer año como periodista, en 1960-61, cubrí un largo conflicto ferroviario, una huelga ferroviaria contra la aplicación del Plan Larkin, en la cual el cardenal Cayano, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, actuó como mediador, y entonces finalmente dieron marcha atrás, hasta que con el golpe del 76 quebraron la posibilidad de resistencia y comenzaron a aplicar el plan, que lo profundizaron. Los golpes estos que se dieron en Chile, en Argentina, eran para aplicar esos planes económicos. Sí, de otra manera no podían prosperar, poner en marcha todo lo de la Escuela de Chicago, que si con gobiernos democráticos posiblemente tardase muchísimo en prosperar. Bueno, aquí hubo dos etapas. Una primera etapa hecha por la violencia, con el golpe militar. Y hubo una segunda etapa que se hizo por la vía de la corrupción en los 90. Cuando pudieron legalizar todo. Con un gobierno electo, con sindicatos reconocidos legalmente, pero corrompidos. Y esta es la parábola lamentable de José Pedraza, que termina, digamos, asesinando a un chico que yo veo, a Mariano Ferreira, y Mariano Ferreira es como era el Pedraza que yo conocí en la década del 60. Con cuánto dolor se puede pensar en esa parábola increíble. A mí me produce dolor porque es la historia de nuestro país. Es una historia terrible. Que un hombre que fue militante, que fue combativo, termine asesinando a quien reivindica hoy las mismas cosas que reivindicaba él entonces, es desolador. Ahora, el país sigue, el país no se detiene. Afortunadamente José Pedraza va a pagar por el crimen que cometió, está preso, la investigación judicial ha sido excelente. Nosotros en el CELS representamos a la familia de Ferreira, a la mamá, al hermano, a Pablo. Vamos a presentar, a recordar el caso Ferreira, sí, con un testimonio que para nosotros presentar en el programa resultó desgarrador. Antes quisiera saber con Julieta, ¿qué nos dicen los amigos en el tuit que los tenemos hoy un poquito abandonados? Exactamente. Bueno, en @BDL Víctor Hugo ya están tuiteando sobre estos temas. Patricia Bullrich tuiteó: el paro o la movilización no pueden ser herramientas de presión frente a los delitos cometidos por sindicalistas
Inaceptable, dice Patricia Bullrich, que agrega: el paro realizado por sindicalistas para presionar a los jueces es una extorsión. Ningún paro puede parar a los jueces. Por otro lado, Omar Plaini tuiteó: el caso Pedraza está en la justicia, hay un joven muerto y se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Hay más, Víctor Hugo. Tweets de Jorge Todesca: la justicia está actuando serenamente en el caso Pedraza. Apoyemos su acción, también serenamente los ciudadanos. Y agrega: los sindicatos son una parte importante de la sociedad que necesita la misma renovación que otras instituciones. Hasta aquí alguno de los tweets en @BDL Víctor Hugo. Renovación y democracia, le quiero preguntar si hace falta, Horacio, ojalá que nos dé el tiempo. Porque hoy leí en Miradas al Sur que en el 2000 había 3.500.000 trabajadores que pertenecían a los sindicatos. Hoy son casi 7 millones. ¿Hay suficiente democracia en el crecimiento de ese poder? ¿Son Pedraza, Zanola, Venegas resultantes de la falta de democracia de los sindicatos? Es muy ambiciosa quizás la pregunta para el contexto del programa. Son productos históricos y estamos en un momento de cambio histórico. Y va a haber cambios también en el sindicalismo, no puede ser de otra manera. Y además hay una situación, hay un momento en el cual tenemos una calidad institucional como no hemos tenido en otras épocas, por la cual se puede investigar, se puede sancionar, no hay protección para esta gente. Tanto es así que lo que vamos a ver ahora, antes de irnos a la pausa, Horacio, muchísimas veces quedó impune. Uno veía la denuncia de padres, familiares, amigos, de crímenes atroces y después se pierden en el tiempo y nunca aparecen, en todo caso, un culpable directo, el de la bala, pero no el que estaba detrás de la bala. La impunidad está en retroceso en la Argentina. Está en retroceso y esto que vamos a ver, con lo que después podemos hablar de lo que ocurre ahora con Pedraza, es demostrativo de que así ocurre. Nosotros habíamos hecho una asamblea con los tercerizados, donde habíamos quedado en una cita acá en esta calle Levenson, frente al local del Partido Obrero, para reunirnos y ver si podíamos hacer una acción de reclamo de la reincorporación de los despedidos, que eran 117 despedidos. La policía intervino desde el principio y nosotros allí teníamos todo el paredón aquel lleno de patoteros de la lista verde de los ferroviarios de Pedraza, que dirigen el sindicato de la Unión Ferroviaria, estaban allá. Y los de arriba empiezan a tirar piedras, que pero son estas esto cosas, también, cascotes, porque ojo que hay piedras de todo tipo. Ahí arriba, cosas que son proyectiles para matar a alguien. Y entonces lo veo al tipo que está haciendo esto. Está con el arma, tirando y tapando el fuego del arma. Tirando, así. No era una agresión, un intento de que nos vayamos, sino un intento de asesinato directo. Es decir, era alguien que miraba y apuntaba y tiraba. Y de acá a donde están ustedes, acá. Él estaba acá. Esta era la distancia. Y él hacía así. Tiraba así. Tiraba así. Tiraba así. Tapándose siempre la mano. Yo veía que tiraba y no tenía nada encima, me revisaba, miré para atrás y ahí estaba Mariano. Mariano estaba tirado acá. Parecía que tenía un ataque de epilepsia. Una compañera que la primera que llegó, lo golpeó y le decía: Mariano, ¿qué te pasa? Le digo: ¿qué tiene? ¿Tiene un ataque? ¿Qué tiene? Porque movía la mano y tenía la cara tirada para atrás, como alguien que tiene un ataque de epilepsia. Exactamente. Yo no advertí que él estaba herido. Es decir, no me di cuenta que tenía un tiro, porque no había sangre. Lo miraba, no tenía sangre. En ese momento, viene un compañero y me dice: Elsa tiene un tiro en la cabeza. ¿Cómo un tiro en la cabeza? ¿Cómo tiene un tiro en la cabeza Elsa? No entendía. Porque Elsa estaba a 100 metros de acá. Bueno, no me parecía que podía haberle pegado en la cabeza a 100 metros. Entonces lo dejé a Mariano, lo dejé acá. Me fui a ver qué pasaba con Elsa. Siempre pensando en el camino, que era una piedrada en la cabeza. Es una vergüenza que un sindicato se ponga de acuerdo con la patronal para terminar
con la lucha de los trabajadores. Es muy vergonzoso. Eso se conoce como rompehuelgas. El dato nuevo, Horacio, me tengo que ir a la pausa, es que esto no va a quedar impune. Está claramente demostrado ya en el proceso judicial, que hasta ahora es ejemplar, ¿verdad? El proceso judicial es ejemplar, comenzó con los autores directos, siguió con los organizadores y ahora falta el capítulo policial, porque ahí ha habido una complicidad de la Policía Federal. Enseguida volvemos, Embajada de Línea.